la clase de hoy vamos a estudiar y entender los fenómenos fisiológicos asociados al potencial de acción. Antes de entrar en materia, quiero sugerirles que para estudiar esta materia y entender los distintos y múltiples parámetros involucrados en el potencial de acción, visiten esta página web donde podrán simular casi todos los aspectos relacionados con este fenómeno fisiológico. Al final de la clase les mostraré de nuevo esta página y jugaremos un poco con algunos de los parámetros para que se familiaricen con su operación. Si uno piensa bien, la conducta humana requiere de un sistema nervioso complejo, cuya unidad fundamental son las neuronas. Y las neuronas tienen como característica principal la descarga de pulsos eléctricos que llamamos potencial de acción. Todo lo que ustedes hacen, lo que piensan, cómo se mueven, sus sueños, sus emociones, sus ideas políticas y religiosas quizá, surgen de la actividad eléctrica de estas neuronas y de los potenciales de acción que son observados en ellas. De manera que entender el potencial de acción es también entender uno de los fenómenos fundamentales que dan origen a toda la actividad del cerebro y por ende a toda nuestra conducta. Ustedes recordarán esta figura de otra clase. A la izquierda pueden observar una neurona esquematizada con dos electrodos, uno utilizado para registrar el potencial de membrana y otro electrodo para inyectar corriente. En este esquema de corriente que se mira arriba en la línea roja, se simulan distintos pulsos de corriente de distintos signos e intensidades. Como vimos en la clase de propiedades pasivas de estas neuronas, cuando se le inyecta pequeños pulsos de corriente, su potencial de membrana cambia, ¿cierto? Producto de las propiedades pasivas, cuya magnitud final depende principalmente de la magnitud del pulso de corriente. Cuando el pulso es de una corriente negativa, el potencial de membrana hace que la célula se hiperpolarice, alejándose del potencial cero, y lo hará en una magnitud proporcional a la corriente. Pero si el pulso de corriente depolariza la célula bajo un régimen de mayor magnitud, lo que ustedes observan es aquí a la derecha la aparición de un fenómeno eléctrico diferente, que se denota aquí por estas líneas que llamamos potencial de acción. Lo que buscamos en esta clase es entender las bases eléctricas y moleculares asociados a estos eventos. Lo primero que hay que entender, o más bien recordar en el caso de ustedes, es que el potencial de membrana basal que tienen casi todas las células, y entre ellas particularmente las neuronas y músculo, es que este potencial de membrana se establece con un valor típicamente negativo debido a dos propiedades fundamentales, ¿cierto? La primera que se observa acá, ¿cierto? Que es la distribución diferencial de iones en el interior y exterior de la célula. Hay mucho más sodio afuera que adentro, hay más potasio adentro que afuera y hay, en la mayoría de los casos, mayor cantidad de cloruro afuera que adentro. El potencial al cual quiere estar cada uno de estos iones que actúan de forma independiente está dado por una relación que presentó Hermann Nernst y se le conoce como la ecuación de Nernst, ecuación con la cual ustedes están familiarizados. Y básicamente dice, ¿cierto?, que cada uno de los iones busca alcanzar el equilibrio para su propia distribución de concentración y que el potencial al cual quiere alcanzar este ion en particular depende de una constante, ¿cierto?, más la temperatura, más el valor de Z, pero que es principalmente proporcional a la relación de concentración entre el interior y el exterior. De manera que si volvemos a la diapositiva anterior,
La expectativa es que en el caso del sodio, dado que hay mucho más sodio afuera que adentro, el potencial de Nernst es positivo, mientras que en el caso del potasio, dado que hay más potasio adentro que afuera, es un potencial de equilibrio negativo, y en este caso del cloruro, dado que hay más cloruro afuera que adentro, el potencial de equilibrio es negativo. Aparte de estos potenciales de equilibrio, hay una fuerza adicional que determina cuál va a ser el potencial de membrana. Esta fuerza adicional tiene relación con la permeabilidad para cada uno de los iones. De manera que si bien cada uno de estos iones busca que el potencial de membrana se acerque a su potencial de equilibrio, la magnitud final del potencial de membrana dependerá directamente de la permeabilidad a cada uno de estos iones. De manera que, en principio, el potencial de membrana siempre se acerca hacia el potencial de membrana del ion más permeable. Esta relación la conocen ustedes, ¿cierto?, como la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, que se refiere a tres investigadores cuyas fotografías las pueden ver ustedes aquí arriba, ¿cierto? Estos investigadores recibieron el premio Nobel por su contribución a entender los mecanismos del potencial de acción. Ustedes pueden ver abajo la relación que describe el potencial de membrana, donde de alguna manera ahora se combinan, ¿cierto?, los potenciales o las contribuciones al potencial de cada uno de estos iones, que dependen de nuevo en la concentración diferencial entre el interior y el exterior y la permeabilidad. Esta ecuación de acá sugiere, como dije antes, que el potencial de membrana se acercará a el potencial de equilibrio del ion con mayor permeabilidad. Si el único ion permeable fuera el sodio, uno esperaría que el potencial de membrana sea idéntico al potencial de Nernst del sodio, que en muchas células esto puede tener un valor típico de más 55 milivolts. Si en caso contrario la permeabilidad a una célula fuera prácticamente solo al potasio, uno esperaría que el potencial de membrana entonces fuera idéntico al potencial de equilibrio del potasio. Dado que el potasio está mucho más concentrado adentro que afuera, uno esperaría un potencial negativo, como por ejemplo menos 70 milivolts. En una célula típica, la permeabilidad al potasio es siempre muchísimo más grande que la permeabilidad al sodio y más grande que la permeabilidad al cloruro. De manera que el potencial de reposo de una célula cualquiera, incluidas las neuronas y músculos, tiende a estar primariamente determinado por una alta permeabilidad al potasio, lo que pone al potencial de membrana a un valor cercano, pero no idéntico, al potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué no es idéntico? Porque además de ser permeable al potasio, también es permeable al sodio, lo cual mueve el potencial de membrana ligeramente hacia el potencial de equilibrio del sodio. En esta figura de acá presentamos a nuestro primer personaje en esta historia de entender el potencial de acción. Lo que se muestra en esta figura es una proteína de un tipo que ustedes conocen como canales iónicos. Este primer personaje es un canal de potasio, y este canal de potasio tiene la característica de estar presente en un número alto en las membranas biológicas y que además está permanentemente abierto, de manera que el potasio fluye constantemente a través de este canal. Es este canal y la cantidad de estas proteínas en la membrana lo que resulta en una alta permeabilidad clásica de las células, en particular las neuronas y músculos. De manera que la razón por la cual el potasio es el ion más permeable en reposo es porque está presente esta proteína que tiene una permeabilidad exclusiva al potasio. La corriente que circula por
por esta proteína, por este canal, no es muy grande, porque recuerden que el potencial de membrana de la célula está relativamente muy cercano al potencial de equilibrio del potasio. Por lo que si bien permanentemente el potasio está fluyendo desde el interior hacia el exterior de la célula, esto ocurre en una magnitud suficientemente pequeña para que no haya cambios significativos en las concentraciones. Recuerden además que las concentraciones de sodio y de potasio en particular son mantenidas por la bomba. Es esta proteína entonces la que le da o le concibe a esta célula, le entrega la típica alta permeabilidad a potasio en reposo. Y esta proteína no le importa nada del mundo, está ahí permanentemente y mientras haya gradiente de potasio dejará fluir esta ion. De manera que esta proteína, resumo acá, es la responsable inicial entonces de el establecimiento del potencial de membrana, confiriéndole la alta permeabilidad.